Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Cultura Vial, un programa donde se abordan temas del diario vivir de los ciudadanos cuando enfrentan el uso del espacio vial, la movilidad que les otorga y los desafíos que presenta la convivencia vial entre todos los usuarios. Conduce Alejandro Torres y la participación de Uwe Roveder. Muy buenos días, estimados auditores, estimadas auditoras. Aquí estamos en un nuevo programa Cultura Vial, nuestro programa de los días miércoles entre las 9 y las 10 de la mañana, aquí en nuestra Radio U Central, que lo pueden escuchar en el 107.1 del dial FM, aquí en el centro de Santiago, pero en centro de Santiago, en otras comunas, en todo Chile y en todo el mundo, en nuestra página web radio.ucentral.cl. Como cada miércoles a esta hora y desde el programa 1 estamos aquí con el arquitecto, compañero de trabajo, profesor, buen ser humano y hoy día decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, el profesor Uwe Roveder. Decano, muy buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, muy bien, Alejandro. Buenos días a las auditoras y auditores. Bueno, pensaba que iba a ser más frío hoy día, ¿eh? Sí, está después de la lluvia de ayer. Algo de agüita ha caído, ¿eh? Algo. Sí, ha caído, yo diría bastante para el promedio de los últimos años en esta época, ¿eh? Sí. Pero está tan raro esto que no sabemos, o sea, si uno sigue a los expertos meteorológicos, dicen que ahora viene un periodo en que no va a llover, ¿eh? Creo que el último viene el viernes, que va a ser viene todavía, dentro de junio todavía tenemos, porque ya para julio ya no se esperan eventos. Bueno, vamos a ver, yo digo siempre, a veces se equivocan, para bien o para mal, ¿no es cierto? Pero aquí quizás el gran tema, ¿no es cierto?, es que hemos visto entre mediados de mayo y ya casi mediados de junio bastante agua, y agua que en general, estimado Alejandro, se pierde, seguro, sí, ¿cierto? Sí. Y claro, hoy día hay una capa de nieve más o menos importante. Ojalá que esa se mantenga hasta agosto, digamos, ¿no? Porque esto del cambio climático hace que en agosto ya empieza a haber calor y la nieve y lo que se pueda recuperar algo de glaciares, ¿no es cierto?, sobre todo en la zona de aquí hacia el norte, se pierde muy rápido. Y esa es el agua que consumimos diariamente. Seguro. Y claro. Hay que, bueno, como siempre comentamos, hay que repensar un poquito esta idea de poder aprovechar en algo el agua, que es una cuestión que en los países desarrollados se hace, ¿ya? Incluso se aprovechan hasta las aguas grises. Hay, dentro de las plantas de tratamiento existe también el tratamiento del agua grises, que se utiliza principalmente para el riego de jardines, ya de áreas verdes, de todo ese tipo de cosas. Inclusive es muy común ver en los parques los grifos de agua, pero que dice que agua que no es para el consumo humano, ya que es justamente por eso, porque se aprovecha justamente para el riego. Y bueno, mañana el sol inicia un nuevo ciclo, maestro. Así es. A las 16:50 de mañana, jueves 20, es el solsticio de invierno, que es el día más corto del año, y donde el sol empieza un nuevo ciclo. Nuevamente empezamos a acercarnos a ese solcito, ¿ya? Que ya lo vamos a visualizar por ahí por el mes de agosto, como bien tú dices, pero empieza el invierno, pues si estamos en otoño, se nos olvida un poco que estamos en otoño recién, y mañana jueves 20 a las 16:50 horas empieza el invierno, ese solsticio de invierno a esa hora.
En los pueblos originarios muy celebrado este nuevo ciclo porque lo que hace es y simboliza es el renacimiento de la naturaleza, la renovación de la vida, y empieza como todo algo nuevo después de esto. En general los pueblos originarios celebran muchísimo este día, y no sé si tenemos mucho que celebrar nosotros, maestro, porque el tema de las lluvias, si bien la tierra lo agradece, pero nuevamente nos encontramos con situaciones que nos muestran lo frágil que es nuestra infraestructura. Así es, lamentablemente es cierto, y mientras más hemos desarrollado, ya podemos recorrer un poco Chile en esto, pero porque yo creo que vamos a ir a un punto de nuevo que siempre ha sido parte de este programa, pero dentro de Santiago tenemos muchísimos problemas no resueltos, incluso las vías de acceso, ¿no es cierto?, que son autopistas concesionadas, digamos que de nuevo la ruta 68 en el primer tramo en 2 puntos inundada, o sea, no se podía salir, y después ya quizás lo más dramático es las personas que se quedan con sus casas inundadas, con todos, son seres que en realidad es realmente un desastre, y lo seguimos viendo y lo hemos conversado harto en este programa, algo que se normaliza, ¿no? Que uno prende la pantalla o uno escucha radio o donde uno lo vea, cuando se muestra que se inundó, que le ponen micrófono a algunos vecinos, algunas vecinas, ¿no es cierto?, que están literalmente con el agua hasta el cuello, que pierden sus cosas, se les echan a perder los pisos, y bueno, bien ahí un temazo es que la expansión de la ciudad de Santiago, teniendo la geografía que tiene, no es parejo el 2% pendiente de oriente a poniente. Hay algunos bajos, hay algunas zonas que uno podía prever que si hay mucho escurrimiento de agua no controlada, se van a inundar y se siguen inundando. Tiene una lógica, uno dice aquí como que uno la escribe, sí, claro, qué raro, pero lo construimos y no nos ocupamos de hacer los desvíos, la conducción de las aguas lluvias, y seguimos viendo inundaciones bastante complejas, digamos, los espejos, sectores que... y esto no debería ocurrir. Ahora, y ahí siempre yo me salto un poco porque no sé si ha sido un tema histórico, este tema de Reñaca y los socavones, pero parece que en conjunto apelaremos a los señores parlamentarios. ¿Qué podemos hacer? Porque en el fondo, Alejandro, o sea, esto significa una inversión importante. Sí. Y uno podría hablar, algunos expertos ya hablan de un plan maestro hídrico por zona, ¿no es cierto?, agregarlo a una componente importante a los planos reguladores, ¿no es cierto?, que haya efectivamente proyectos sobre el manejo de las aguas lluvias y de las aguas grises, que tú también pusiste ahí un punto que ojalá en adelante todas las construcciones empiecen a tener sistemas para reciclar aguas, digamos, ¿no? Pero el tema de fondo, en el fondo, de resolver lo que deberíamos resolver, es un tema que necesita de una inversión importante, que a mí me parece que no está en ningún presupuesto hoy día, y que si lo llevo solamente al detalle de los socavones de Reñaca, que más allá de un desastre que se permitió, ¿no es cierto?, yo digo desastre ecológico, paisajístico. Desde el inicio. Claro. O sea, yo esperaría, ¿no es cierto?, una organización desde los propietarios, las inmobiliarias y los organismos del Estado, sea el MOP, sea el Servio, para hacer un plan, por lo menos de asegurar que el tema de escurrimientos de agua no siga degradando más la zona y poniendo en riesgo las personas que viven ahí. Entonces, pero no veo que avancemos hacia allá. Uno mira un poco los problemas, y los problemas probablemente, no sé si hace cierto, pero si Julio
va a ser un mes en que ya no va a llover, en agosto se va a asomar más el sol que antes, como que nos vamos a olvidar. Uh-huh. Sí, hay un par de cuestiones en la reflexión que tú haces que tiene que ver con varias cosas. Hace un par de semanas atrás yo leí una nota donde se entrevistaba a un meteorólogo experto en estas cosas, y habían varias cosas que me llamaron la atención. Uno es que él decía que el fenómeno se repite. Son 13 años, con fechas así exactas, son 13 años de sequía, y luego de esa sequía viene un evento pluvial como el que hemos tenido. Entonces él decía, esto no es novedad, ¿no? Claro. No es que sea un fenómeno aislado, porque si uno mira los datos hidrológicos hacia atrás, hay un patrón que es bastante marcado, ¿ya? Y donde aproximadamente son 13 años entre cada evento de sequía, se acaba el evento de sequía, ¡pum!, tremenda lluvia. Y si uno se memoria, yo también me acuerdo, de hecho, desde cuando iba al colegio, hace mucho tiempo atrás, las botas de goma y ese tipo de cosas, las calles inundadas, ocurría como siempre lo mismo. Entonces, primero no estamos hablando de un fenómeno meteorológico nuevo. No es algo que no. Hoy día. A lo mejor se ha movido en la fecha, digamos, es un poquito lo que decía que cae más agua en menos tiempo, lo cual también afecta. Tenemos menor capacidad de absorción también, porque todo se hormigona. Claro. O sea, ese es el problema, que se le quita capacidad de absorción al suelo, todo se hormigona y esa agua corre. ¿Y dónde corre? Hacia los puntos bajos, por gravedad. Si, no hay mucho que decir ahí. Entonces, ahí el primer tema. Esto ocurre siempre. Segundo, ya no son solamente las personas más vulnerables del punto de vista sociocultural y socioeconómico en el país las que son afectadas por estos fenómenos, sino claro, hoy día vemos estos edificios que construyen, edificios de departamentos que se construyen en los bordes costeros, donde arrasaron con los humedales, donde había una flora y fauna muy rica ahí que hoy día no existe. Pero además se construye de una manera en la cual este tipo de fenómenos, que reitero, están los estudios hidrológicos, los cuales deberían basarse todas las obras de construcción para poder construir en ciertos lugares, en particular en estos sitios, si los humedales son humedales porque hay agua, ¿no? Por eso se llaman así. Y si hubo agua antes, la naturaleza es bastante sabia, va a haber agua después. Entonces yo creo que antes afectaba en general a las zonas bajas de Santiago porque el agua escurre, pero hoy día ya está afectando a personas que compran unas viviendas muy caras en el borde costero, viviendas que bordean los 400 millones de pesos, departamentos. Por lo tanto, ya no es que estemos construyendo solamente en las zonas bajas y que afecten solamente a las personas vulnerables desde el punto de vista socioeconómico, sino que ya esto no distingue. Y el drama que significa el hecho de hacer una inversión tan alta y no poder ocupar tu departamento, ¿y a dónde te vas? No, claro, es que es bastante insólito, cuesta como usar los verbos correctos acá. Y como tú dices, claro, empieza a ser un tema transversal, que uno dice, ya, afecta a todo el mundo, habrá una preocupación distinta, esto ya es como discriminar de nuevo, ¿no es cierto? Pero como ya está afectando zonas distintas, pero uno no ve como efectivamente, también está bien, yo no voy a poner aquí la nota en la editorial periodística que cubre la noticia, pero sí uno escucha a las personas que invitan a hablar sobre esto. Y claro, nos quedamos pegados en que se hizo un daño ecológico. Ya, ese daño ya está hecho. O sea, yo no me imagino que revertir el daño es como reconstruir las dunas y botar los edificios. No. Ya, ¿no es cierto? No, es como, yo creo que no está en mente de nadie eso. Entonces tenemos que partir desde una realidad en que se cometieron errores. Hay que agregar a lo que dijiste, también había estudios geológicos que hablaban de que no era una zona apta para construir. Ahora, el problema ahí, Alejandro, es que nos toca un poco, ¿no es cierto?, desde la ingeniería en construcción, desde el cálculo, ¿no es cierto?,
sí se resuelve el problema, ¿no es cierto? Tecnológicamente se resuelve bastante bien. No puedo asegurar esto, ¿no es cierto?, que no haya mañana una remoción en masa por aguas que se producen por debajo, ¿no es cierto?, porque están mal construidos los ductos. Tampoco puedo asegurar que un terremoto grado 9 no cause daño, pero han habido 2 terremotos, digamos, el 85 y el 2010, en que ya muchos de estos edificios estaban, y la verdad es que no pasó nada al edificio, quiero decir, el daño, ¿no es cierto? Seguro, el daño estructural. Claro, y de hecho, hoy día incluso el último, ¿no es cierto?, el Euromarina, que es un edificio largo, que no es tan alto, ¿cierto?, que pareciera así que se va a partir en 2 porque se metió un socavón como debajo de la piscina. La verdad es que no se ha movido 1 centímetro. Ahí uno tiene la sensación de que está un poco en el aire, pero en general como que desde el punto de vista de la construcción, y esto es como el contrasentido nomás, se puede construir ahí, ¿no? Seguro. El tema ahí siempre decíamos, donde se puede construir, no siempre se debe construir, ¿no? Es como lo que nos falta aprender. Pero ahí viene una responsabilidad socioambiental también, que es un concepto que no nadie está. tiene, no está. No. Tú hablas de aspectos socioambientales, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Entonces, es algo que el Estado debería poner por sobre todos los intereses económicos, porque los intereses económicos son legítimos, pero no necesariamente la gente que tiene la plata sabe de esto tampoco. Y por lo tanto, mientras no haya una normativa clara y precisa donde el Estado no cuide su patrimonio de flora y fauna en nuestro país, no vamos a poder, o sea, partiendo de ahí, después las zonas de probable inundación, eso está todo calculado. Sí, esto que te hablo yo de los 13 años se denomina periodo de retorno con el cual se diseña, son parámetros de diseño. Entonces, cuando se habla de que el socavón, no. Porque la discusión también es un poquito tratarnos de tontos, en particular a quienes sabemos del tema. Yo entiendo que no todo el mundo sepa de este tema, pero quienes sabemos del tema escuchamos esa discusión y parece una discusión de niños. Sí, claro, no, tú tienes la culpa porque tú construiste el ducto de aguas lluvias y quedó subdimensionado. Bueno, ¿y por qué se construyó ese ducto de captación de aguas lluvias allí? O sea, ¿qué es peor? El ducto de agua lluvia, el edificio que está arriba de ese ducto. ¿Qué generó ese ducto? Porque antes ese ducto no existía, porque no existía la necesidad de construir ese ducto, de conducir las aguas. ¿Por qué? Porque las aguas fluían por el terreno natural. Así es. Hoy día, como el terreno natural se removió, hay un terreno artificial, hormigonado, es necesario conducir las aguas lluvias. ¿Por qué? Por un ducto. Y más encima el ducto queda subdimensionado. Te reitero, o sea, que con mucha disculpa de los auditores que no sepan de esto, pero es un número que uno mete una fórmula y te da el diámetro del tubo. Es que eso es. Sí, es lo que a uno le cuesta entender, ¿no es cierto? O sea, yo ya pasé por encima de que aquí hubo irregularidades en el otorgamiento de permiso para construir en esta zona. Ya, no nos dimos cuenta, no tuvimos la conciencia necesaria, se hizo. Después, evidentemente, como tú dices, eso crea necesidades que antes no había, ¿no es cierto? Exacto. Que es el escurrimiento de las aguas lluvias, incluso todo el tratamiento de aguas grises, digamos, ¿no es cierto? Que en algunas partes sigue estando medio mezclado, que uno empieza a descubrir y uno queda más sorprendido aún, digamos. Ni siquiera está separado. Y creo que cuando uno ya entra, esto que es como casi el drama, pero tratado como niños, digamos, ¿cierto? O como inexpertos, como que no tuviéramos ninguna experiencia, finalmente sin ninguna conciencia. Es que tuvimos que tomar decisiones y conectamos un ducto con otro porque estaba filtrando. Entonces uno empieza a escuchar relatos. Y claro, finalmente llega, creo que esta vez fue el serbio que llegó a revisar algo que los vecinos habían denunciado, y el serbio dijo, aquí hubo intervenciones de terceros, así que esto no es problema nuestro. Entonces, o sea, quedamos como en un status quo, y yo creo que aquí, si tienen que organizar los vecinos,
si quieren salir de esto implica una inversión que yo creo que no es, que me parece que el Estado puede participar o debe participar, digamos, en sus responsabilidades, pero también creo que hay que pasarle la cuenta a los inmobiliarios, que no quiero saber ni qué números azules tuvieron durante los 30 años en que se construyó ahí, ¿no? No, y lo peor lo peor es lo que el impacto tremendo que tiene sobre las personas. Pues si las personas tienen que evacuar el edificio, imagínate, llegan un día a tu casa y dicen, no, ¿sabe que no puede vivir más acá? Oiga, ¿cómo? Pero estoy pagando esto. Lo mismo, ayer leí creo que en San José de Maipo, sí, un condominio de casas, no baratas tampoco, y la gente con el agua hasta las rodillas, casas nuevas. Sí, y aguas servidas. Que es peor aún porque podría acarrear otros problemas mayores. Exacto, digamos, o sea, esa gente alguna epidemia. Pero ¿dónde se va? O sea, imagínate, la gente tiene que vacunarse contra el tétano, contra la hepatitis B mínimo, porque está ahí en contacto con aguas servidas. Entonces, el impacto social que provoca esto y socioambiental es tremendo. O sea, nos fijamos solamente en los daños materiales, pero imagínate lo que es una familia completa salir de su casa porque la casa está inundada. Y no es primera vez que le ocurre. Entonces, es una situación que provoca un impacto social tremendo, y creo que nosotros no hemos sido capaces de valorarlo porque no hemos tomado medidas estructurales que se requieran. Y respecto a esas medidas estructurales, me gustaría tocar un tema que lo conversáramos. La música. Sí, vamos a irnos con nuestra primera canción de esta mañana, y como siempre algo de historia tiene este tema, ¿ya? Vamos a ir con una banda británica, que fue formada por ahí a fines de los años 70, inicios de los años 80, en una como respuesta, digamos, a este rock un poquito más de guitarras más duras, que había nacido un poquito antes, digamos, ya con aspectos más melódicos, con el uso de teclados, y un 17 de junio, pero del año 1985, la banda británica Marillion lanza su tercer disco, denominado Misplaced Childhood, donde viene un tema que los hizo reconocidos mundialmente. Vamos a ir con Marillion y el corte de ese álbum llamado Kaylee. Estamos presentando en Radio U Central 107.1 FM y Radio ucentral.cl Cultura Vial, con la conducción de Alejandro Torres y la participación de V. Roveder. Buenos días, aquí estamos de vuelta ya, iniciando nuestro segundo bloque de nuestro programa Cultura Vial de los días miércoles entre las 9 y las 10 de la mañana, aquí en nuestra querida Radio U Central. Aprovechamos de saludar a Francisco Javier Saavedra, quien está ahí con todos los controles y tira todo esto en vivo para que ustedes puedan escucharnos tanto la música como las reflexiones que hacemos en este programa. Y estábamos conversando acerca del tema de las inundaciones. Vimos que la zona más afectada era, bueno, toda la zona de Arauco. El presidente de la República andaba en una gira europea donde visitó varios países. Bueno, los acalorados de siempre ahí pidiendo que el presidente volviera. Por supuesto. Cuando esta agenda es como de un año para otro, si no es tan simple. Y rescato un par de cosas allí. Una de las zonas más afectadas fue la zona de Curanilahue, que quedó prácticamente bajo el agua, y el presidente hizo una petición muy osada a la ministra de Obras Públicas, donde le pidió un plan maestro de aguas lluvias para la zona. Lo cual, ¿y por qué digo osada? Porque primero está muy bien, y eso puede replicarse en otras zonas. Exactamente. Pero lo otro es que es una inversión pública muy alta. Entonces, ¿por qué digo osada? Porque lo más probable, bueno, no es lo más probable, es seguro, que no se va a ejecutar durante su gobierno. Entonces me imagino las caras de quienes pretenden gobernar el país, porque ya hay comprometido una inversión pública a futuro,
pero que parece muy adecuada que se vaya replicando en todas estas zonas. ¿Cuál es el problema de las inversiones públicas? Que a diferencia de la inversión privada, donde la rentabilidad se mide en utilidades, es decir, en plata que retorna hacia la primera inversión, la inversión pública se evalúa en los efectos sociales que tiene la inversión. Porque claramente no va a haber una retribución en dinero al Estado, sino que lo que se retribuye al Estado es el bienestar de las personas, que tiene un valor tremendo. Uno de los factores que aumenta la rentabilidad en la evaluación social de proyectos es cuántas personas les va a mejorar la vida con esto. Y el problema de estas zonas tan aisladas es que vive poca gente, y por lo tanto los números no dan. Y hay muchos proyectos de inversión pública que no se llevan a cabo justamente por esto. ¿Y por qué tocó este tema? Porque tuvimos la oportunidad de cambiar esta visión en un aspecto que tocaba uno de los textos de la nueva Constitución, en el cual habían proyectos estratégicos, inversión estatal, en los cuales no se le requería de una evaluación social del proyecto para ejecutarlo, sino que enrasaba la cancha un poco para otorgar bienestar a las personas. Entonces, ¿cómo vamos a construir un mejor país? Todos sabemos que necesitamos una infraestructura un poquito más resiliente, que para los terremotos lo hemos logrado, así es, pero no así para este otro tipo de fenómenos meteorológicos que, reitero, se repiten. No es que estemos hoy día con algo nuevo, se repiten en el tiempo. Entonces no tenemos un plan, no hay un plan estatal de inversiones para eso, porque a nadie le interesa. Es lo que conversábamos fuera de micrófono, que estamos acostumbrados a reaccionar y se activan unos fondos que no sé dónde salen, fondos de emergencia, y se le da este bono a la gente. ¿Hasta cuándo vamos a seguir dando bonos y no vemos soluciones estructurales para el bienestar futuro de las personas actuales, las que vivirán en nuestro país en el futuro? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo con eso? Estás también incentivando a la gente que deje esos lugares y migre hacia sectores menos inundables como las ciudades, por ejemplo. Claro, mientras hablabas, Alejandro, justamente se me iba a la mente eso, ¿no es cierto? Que también seguimos incentivando un país que no es capaz de descentralizarse, ¿no? Claro. Y ahí, claro, el tema como esta, habrá que revisar las fórmulas de lo que es la rentabilidad social y las necesidades en fondo, porque si se llega a hacer un buen proyecto, voy a ser positivo, ¿no es cierto?, desde lo que el presidente de la República anuncia y pide que a corto plazo tengamos este plan. Ejecutarlo probablemente sea más largo y la discusión de cómo financiarlo va a ser más larga aún. Pero si es que efectivamente tuviéramos conciencia de que el generar calidad de vida en otros lados, no solamente en la capital, que tampoco es que la capital sea hoy día un lugar de bienestar, ¿no es cierto?, general y de calidad de vida, pero si por lo menos tuviéramos un recorrido país en que nos encontrásemos con situaciones en que se puede vivir bien, seguro, y claro, puede que uno de los motores que más nos falla es el tema de encontrar trabajo fuera de Santiago, digamos, ¿no? El tema más laboral. Ahí hay un trabajo que es un poco más complejo, ¿no es cierto?, que se puede trabajar con incentivos, ¿no es cierto?, con excepciones tributarias, que muchas veces a los empresarios eso les gusta, pero mientras eso no ocurra es difícil. Y que, claro, nos queda a nosotros, como este pequeño programa de radio, que nos escuchen aquí alrededor del centro de Santiago, hacer conciencia sobre estos temas. Pero tenemos que llegar ahí donde se toman decisiones, ¿no? Y claro, vamos a volver siempre a esta especie de, yo ya digo ruleta, digamos, no voy a tomar la otra palabra, en que hay que inyectar muchísimo más recursos en la educación pública y que estos temas sean parte de, o sea, ¿qué significa el bienestar en el fondo, ¿no?, Seguro. de una
de un ciudadano común y corriente, digamos, ¿cierto? Que sabemos que aquí en Chile no vamos a tener una distribución de la riqueza como quisiésemos, ¿no? Pero que vamos a tener una clase media que vive, que trabaja y que es la que sostiene vivo este país, digamos, ¿no? Y que está un poco golpeado. Entonces, ¿cómo hacemos que las personas puedan efectivamente disfrutar un poco más de la vida con algunos indicadores o índices de seguridad, ¿no es cierto?, en que no ocurran estas cosas que estamos viendo que afectan a miles de personas, digamos, si no son tan pocos, digamos, ¿no?, en un evento como el que acaba de pasar. Y es dramático, porque si nosotros... lo que está relativamente controlado, como hablábamos en el bloque anterior, es el tema de los terremotos. Eso está relativamente controlado. Sí. Pero estamos saliendo de los incendios, claro, con personas que perdieron todo, que ni siquiera tenían construida su nueva vivienda, y hoy día están viviendo otro drama. Entonces, ¿cuánto tiempo va a pasar para que esas familias vuelvan a una vida relativamente normal? Si es un tremendo drama. No, o sea, si volvemos a esa zona que a uno mismo le cuesta, ¿no es cierto?, visualizar hoy día en el esquema que vivimos, en el sistema que tenemos, buenas soluciones. Porque lo de Viña del Mar, en Fanes partimos porque se permitió construir también en zonas que no se debía construir. Después ya, si se construyó, podríamos tomar algunas medidas en el fondo para mitigar el tema de un posible incendio, de un fuego, el cómo se propagan, que también se puede estudiar un poco más a fondo, digamos, ¿no?, y proteger un poquito más el que no lleguemos primero a perder vidas, digamos, pero después a los que se quedan, ¿no es cierto? Es un drama que puede durar años hasta que vuelvan a vivir normalmente. Porque ahí hay una ecuación, ¿no es cierto?, muy compleja, y que yo entiendo que el gobierno de turno o el Estado, ¿no es cierto?, le cuesta encontrar soluciones viables a estos temas a corto plazo, ¿no? Porque claro, tenemos que entregar viviendas rápido, tenemos que buscar soluciones, y ahora uno puede diseñar algunos temas ahí. Me acordé así como para darles algunas noticias, así que ojalá uno siempre con los estudiantes trabaja algunos proyectos pensando en estos temas, digamos, ¿no? Y un diseño que estamos haciendo con alumnos de aula de títulos en arquitectura es en ocupar un casco de barco, que es un modelo que elegimos dentro de los barcos que son cargueros, y ese barco se transforma en el fondo en una pequeña ciudad flotante, pero ciudad flotante de emergencia, ¿no?, que se puede fácilmente construir distintos modelos de vivienda en muy poco tiempo arriba del barco. Como tenemos un océano que no se corta en los grandes desastres, ¿no?, no dependemos de los caminos ni de los aeropuertos, sí vamos a tener funcionando probablemente, vamos a tener orillas, ¿no? Entonces este barco, por ejemplo, se podría haber estacionado en Viña del Mar. Uno de estos barcos tenía capacidad para más o menos 350 familias, digamos, ¿no?, que podrían permanecer en el barco entre 3 y 6 meses mientras se regularizan los terrenos para hacerlos aptos para volver a construir, digamos, ¿no? Y esto de aquí puedo hablar, a lo mejor es un año, pero podríamos tener 2 o 3 barcos, ¿no es cierto?, por zona en Chile que estén respondiendo a esto. O sea, sacamos a las personas del problema, les damos un refugio seguro, mientras podemos trabajar con cierta tranquilidad en terreno y resolver lo que haya que resolver en el terreno. Porque el gran problema es que aquí tenemos que juntar todo. O sea, el habitante desesperado que se quedó sin casa trata rápidamente de aplanar un terreno, y si tiene algún recurso, rápidamente construir. Si es que le llega a la casa por el sistema, se la van a poner ahí mismo, pero el riesgo va a seguir existiendo, ¿no? Correcto. Entonces,
ahí el tema de la movilidad, ¿no es cierto?, de ir generando lugares con bienestar y con un nivel de seguridad un poco mayor a los muchos que tenemos ahí, con problemas. Yo creo que se puede con alguna creatividad, con algún ingenio, pero finalmente con esa conciencia que tú hablas, Alejandro, de cómo efectivamente le damos bienestar a muchas personas que hoy día no lo tienen y que por los eventos que son, vamos a decir, relativamente normales, si uno revisa la historia, no pueden pasar esto. Cada uno de estos eventos se transforma en desastre porque no somos capaces de enfrentarlos en forma un poco más sistemática, ¿no? Entonces, claro, volvemos un poco al origen de esta segunda conversación. El tema de ir generando planes maestros hídricos, ¿no es cierto?, de manejo de agua, hacen falta en muchas partes, digamos, ¿no? O sea, esto podría ser un inicio de algo importante y ojalá que tenga viabilidad financiera rápidamente esto. Y vamos a agregar, y que no se corte, porque si tenemos cambio de gobierno en 1 año y medio más, entonces va a llegar el gobierno que va a tener otras prioridades y este plan maestro, porque es caro, se para. Seguro. Porque eso también lo hemos vivido. Pero además no hay política pública. Estaba mirando yo acá el Senapred, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y si usted se fija ahí ya el nombre, sí, dice prevención y respuesta. Pero si uno mira la visión es pura respuesta. Es pura respuesta. Es pura respuesta. O sea, ¿por qué no se crea un organismo igual que nos dote de estrategias y de políticas públicas que permitan justamente esto y que partamos por datos que ya todos conocemos? Zonas inundables, ¿son conocidas? Sí. Periodos de retorno de lluvias como estos, ¿son conocidos? Sí. ¿Cuál es el efecto de construir en los humedales? Ya estamos viviendo esos efectos, que a lo mejor en el corto plazo no se manifiestan, pero en el mediano y largo plazo se están manifestando. Efectivamente. Y tenemos el borde costero construido en muchas zonas, que ha sido evidente acá en el sector de la quinta región, pero nos vamos a la cuarta, nos vamos a la séptima, nos vamos a la octava y está todo el borde costero construido. Y de hecho, Alejandro, no es solamente en Reñaca, Concón, que se ha visualizado porque han sido de magnitud un poco mayor. Esto está pasando en otras partes. Seguro. Socavones que hasta ahora son menores, pero que están ocurriendo. Entonces tenemos los avisos, entonces, ¿cómo actuar? Pero ahí es prevenir. Bueno, volvemos un poco a que, claro, hay una red, yo aquí uso la palabra, ¿cierto?, inconsciente, pero finalmente corrupta, sí, que ha permitido que todo esto siga avanzando y efectos que son desproporcionados. Aquí me acordé de una frase aquí que está... No somos los dinosaurios, somos el meteorito. Claro, exacto. Es como... Sí, eso es lo que está ocurriendo. Sí. Y como te digo, esto ya no abarca solamente a las personas más vulnerables socioeconómicamente hablando, sino ya estamos desde tal vez los alimentos que estamos consumiendo hasta dónde estamos viviendo, dónde estamos construyendo. Y como bien dices tú, hay un tema ético ahí también, porque hoy día que ya estamos viendo qué es lo que está ocurriendo por construir en esas zonas, se juega con el sueño de las personas de la casa propia, por ejemplo. Se juega con eso. Entonces, eso más que ético estamos tocando ya es bastante inmoral lo que está ocurriendo, porque el precio del metro cuadrado de suelo sube, independientemente si está en una zona inundada o no. Entonces, ¿cómo puede subir un bien si no me va a dar lo que yo estoy comprando? Entonces, es una cuestión que no tiene ni pie ni cabeza. No sé por qué me acordé de una fotografía tipo meme, no sé, creo que era una fotografía real, que decía,
por favor, señor, si usted está dispuesto o en el fondo en su futuro está en mente comprar una parcela de agrado, vaya a verla en invierno. Porque había había un letrero grande que decía se venden parcelas y un número de UFs debajo bastante alto, digamos, por metro cuadrado. Y estaba inundado completo. Completo. Tenía 2 metros de agua. Completo. Todo lo que se estaba vendiendo. Bueno, lo bueno es que si la vaya a ver en primavera va a estar cubierta de pasto. Va a estar claro, y va a estar incluso floreciendo. Sí, seguro. Oye, te invito a otra pausa musical. Maestro, vamos a ir con una banda estadounidense que nació ahí en el distrito de Queens, en Nueva York, por ahí por la década de los 70, que fueron los pioneros y líderes del naciente punk de esos tiempos, en respuesta justamente a lo que escuchábamos antes, este rock progresivo, donde utilizaban ritmos muy simples, letras bastante simples, repetitivas, pero que pegó en la cabeza en esos tiempos. Vamos a ir con los pioneros de esto, que son The Ramones, donde había una característica, ¿no? Todos los integrantes se tenían el apellido Ramones, pero no era porque eran hermanos, sino porque en algún momento eran todos amigos, ¿ya? del barrio, y todos con apellidos distintos. Pero en algún momento dijeron, ya, ¿cómo nos vamos a llevar? Nos vamos a llevar de Ramones, ya, entonces todos tenemos el apellido Ramones. Y bueno, y esto en homenaje a uno de sus integrantes, Didi Ramón, que su nombre real era Douglas Glenn Colvin, quien falleció bastante joven, un 5 de junio, pero el año 2002. Y nos vamos a ir a escuchar la canción Do You Remember Rock and Roll Radio? Estamos presentando en Radio U Central 107.1 FM y Radio ucentral.cl Cultura Vial, con la conducción de Alejandro Torres y la participación de Uwe Roveder. Aquí de vuelta en nuestro tercer y último bloque de nuestro programa Cultura Vial, el programa de los días miércoles entre las 9 y las 10 de la mañana, junto al compañero de ruta, profesor y hoy día decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Uwe Roveder. Bueno, maestro, un poco como para ir cerrando esto con algunas conclusiones, creo que el diagnóstico es bastante claro, pero lo preocupante es que esto sea repetitivo, que sigamos con los mismos bonos y que no haya un pronunciamiento por parte de nuestro Parlamento, por ejemplo, el hecho de impulsar proyectos de ley que vayan en la línea de la inversión pública. Es un poquito frustrante el hecho de por qué no se destinan proyectos de inversión pública para poder restituir justamente todo lo que, o sea, no restituir, sino que adecuar esta infraestructura a un nuevo escenario, porque los territorios cambian, son dinámicos, vive más gente, hay mayor carga ambiental, hay mayor superficie pavimentada. Y ya te comento, o sea, no es que llueva más, llueve lo mismo, tal vez dicen los especialistas en periodos más cortos, pero está lloviendo lo mismo. Entonces hay un tema ahí que cómo cualquier persona puede discutir estos datos que son datos reales y está súper estudiado, pero no hacemos mucho. Sí, quedamos también lo hablamos un poco fuera de cámara, pero es como bien desgarrador decirlo, que al final como estas inversiones son mayores y no se logran acuerdos, nosotros ya sea del presupuesto, ya sea nosotros incluirlo como estado de emergencia, el poder avanzar con estos proyectos, pareciera ser más fácil reaccionar cuando tenemos un desastre y arreglar las cosas lo mejor posible, siempre en poco tiempo. Y claro, efectivamente los periodos cambian, pero así como estamos hablando ahora de inundaciones, de algunas lluvias, ¿no es cierto?, más densas en poco tiempo, que yo concuerdo absolutamente que esto no es una novedad. Quizás es una novedad que se concentraron lluvias en mayo en los últimos 7, 8 años,
porque todavía hay un dicho que antes se hablaba de abril aguas mil, ¿no? En abril estábamos metidos en plena sequía y estábamos con 30 grados de temperatura. Seguro, ¿no? seguro. En algún momento efectivamente un cambio bastante brusco y estamos viviendo un poco esto que se siente en este momento. Pero yo creo que tenemos que avanzar hacia un acuerdo país, ¿no es cierto?, en que, y yo insisto, o sea, en el esquema que tenemos, aquí se tiene que no estar como tan disociado, ¿no es cierto?, el privado con el público, porque esto lo tenemos que hacer entre todos, digamos, ¿no? Y hacerlo entre todos significa, bueno, llegar a algunos consensos, negociar algunas cosas y ponerse a trabajar. Pero uno no ve el ambiente para. Pero, ¿y saben lo otro que ocurre? Que dentro de lo que es la gestión político-administrativa del país, finalmente todo este tipo de proyectos recaen en los municipios. No, es que ahí diste en el clavo. Yo creo que últimamente, yo creo que lo dije, no sé si en este programa o en el otro que he participado, yo si a un cargo que no me iría a elecciones, no me presentaría como candidato, es ser alcalde en alguna parte. Seguro. Porque la verdad es que según la ley y cómo la han ido transformando, la ley orgánica de municipalidades, las responsabilidades que tienen y los recursos disponibles es absolutamente desproporcionado las responsabilidades con los recursos que puedes manejar. Completamente. O sea, no da. Completamente. O sea, ahí diste en un punto, y que son los responsables locales, ¿no es cierto?, como tus vecinos, que deberían ayudarte a ir mejorando la calidad de vida, ¿no es cierto?, a preocuparse y ocuparse de los temas del diario vivir. Digamos. Bueno, otro aspecto que abordaba y perdimos la oportunidad ahí en los procesos de reformar la Constitución, que perdimos también allí y no podemos reformar eso y esto va a seguir igual, ¿eh? Lo cual es lamentable. Bien, maestro, hemos llegado al fin de nuestro programa y nos vamos a ir con música, como siempre. ¿Alguna historia tiene el último tema con el cual nos vamos a ir? Nos vamos a ir con una banda británica también, que también se formó, estuvimos setenteros hoy día, puras bandas formadas ahí en los años 70. Una banda que se formó en Londres, que tenía un nombre bastante seductor, The Police. Se denominaban ellos. Era un rock siguiendo más o menos la línea de lo que eran The Beatles, con algo ahí de un poquito más de guitarra, y que un 17 de junio, pero el año 1983, es decir, hace 41 años, lanzó que fuera su último disco, luego de los cuales ellos se separan y Sting, su vocalista y bajista y principal compositor, inicia una carrera de solista muy exitosa, por cierto. Este álbum se titula Synchronicity y nos vamos a ir con el primer corte, Synchronicity 1. Nos vemos y escuchamos la próxima semana.